Uno de los... ¿Se escucha bien allá? ¿Está bien todo? ¿Está bien? ¿Atrás? Sobre todo para las personas que hoy han abierto su corazón a Jesús para recibirlo por primera vez o para reconciliarse con Él, pero también para los que vamos caminando y hemos ido caminando con Jesús a lo largo del tiempo. Es muy importante aprender a desprendernos del pasado. Cuando venimos a Cristo, pero no hemos discernido que nuestro pasado ya no nos pertenece, el enemigo constantemente va a estar llevándonos al pasado para traernos condenación, para traernos culpa, para traernos vergüenza, para traernos tristeza, para mantenernos atados a los errores que cometimos antes de Jesús y dentro de nuestra vida cristiana que vamos a seguir cometiendo. De hecho, las personas que viven muy ancladas al pasado van a estar atadas a las heridas, a la depresión, a la tristeza, porque todos tenemos una historia de vida donde seguramente hay eventos que nos han llevado a la tristeza, al dolor. Y el hecho de que no rompamos como Dios quiere que lo hagamos, nos va a privar de tomar y de vivir lo que Cristo nos está dando hoy y lo nos quiere dar en los días que vienen. Amén. Para poder romper con ese pasado, necesitamos comprender la amplitud de lo que significa haber sido redimidos completamente por Jesús. La redención es algo que tenemos que tener muy claro. Mire, la palabra redimir en el griego hay varias palabras para redimir. Una palabra griega que significa redimir es agorazo. Esa palabra da la idea de que alguien paga un precio por un esclavo. Eso significa redimir, pagar el precio por un esclavo para quitarlo de la esclavitud. Eso significa agorazo. Cuando nosotros vemos que Cristo nos redimió, lo que está diciendo esa palabra, que Él vino y pagó un precio por nosotros que estábamos esclavos. ¿De acuerdo? Pero cuando la palabra redención aparece en la Biblia ligada con la obra de Jesús en la cruz, le agregan un prefijo llamado ex, e y x, se lo anteponen a la palabra agorazo y se compone un nuevo vocablo que significa exagorazo. Exagorazo significa que el precio se paga por el esclavo, se le deja en libertad y nunca más se puede volver a comprar o a esclavizar. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra redención, eso significa en términos prácticos que Cristo pagó por nuestro pecado, nos ha dejado libres para que nunca más volvamos a ser esclavos de nadie. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos desde ahí a entender, empieza a venir una comprensión de la obra de Jesús tan completa por nosotros, que nos tiene que llevar a un estilo de vida en donde el pasado deje de ser una carga para nosotros. En Romanos 3, del 21 al 25,
que ahí la vamos a estar viendo en las pantallas y en su Biblia o en su celular, en su tablet, donde usted traiga la Biblia. Vaya usted a Romanos 3 del 21 al 25, yo se lo leo y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta escritura nos dice varias cosas. Primero, que todos estábamos bajo condenación porque todos hemos pecado. Pero también nos dice que por medio de la gracia de Dios, Jesucristo se entregó por nuestros pecados y por medio de esa sangre derramada fue el precio para que nosotros pudiéramos ser justificados o libres del pecado. ¿Sí? En Romanos 6:6 abunda en esa libertad y dice, Romanos 6:6, un poco más adelante lo busca, capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, fíjate dónde nos narra el tema del sacrificio de Jesús y su resurrección, pero luego lo conecta el Espíritu Santo a través de esta escritura, conecta el sacrificio de Cristo con nosotros aquí. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, y mire cómo termina esta escritura, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esta parte de la escritura nos hace saber que Cristo murió y resucitó. La muerte no lo pudo retener. Quiero hablarle un poco del tema de identificación para que pueda entender todo esto, y yo sé que va a hacer clic. Para entender la redención y esta escritura tenemos que entender un concepto en teología que se llama identificación. La identificación es un acto libre de la voluntad de una persona para asumirse igual, identificarse en otro y asumir su vida como propia. Eso sería como la identificación, ¿sí? Cuando
Dios creó al hombre, Dios hizo que el hombre o él se identificara en el hombre a través de poner su imagen y semejanza. ¿Sí? Hay una identificación donde Dios se identifica en esa nueva criatura y le imprime de su imagen y semejanza. Nosotros, al estar en Adán, cuando Adán peca, todos pecamos en él, porque estábamos contenidos en él. Hay una identificación de nosotros en Adán, puesto que estábamos en Adán. A eso la Biblia le llama el pecado original que todos traemos. Ya después pecamos nosotros, pero hay un pecado original que es impartido por identificación en Adán. Como nosotros recibimos el pecado por identificación en Adán, se necesita una redención. Pero como todos los hombres nacidos de mujer de manera natural heredan el pecado natural, era imposible para el hombre que naciera un hombre de manera natural que no tuviera pecado y pudiera liberar al hombre del pecado. Entonces la única solución plausible desde el cielo era que Dios se hiciera hombre, no había otra. Eso es lo que obliga o hace necesaria la encarnación de Jesús o la encarnación del Hijo unigénito en la persona de Jesús. Para que Dios se hiciera hombre, Él se identifica con el hombre para tomar cuerpo humano. ¿Va entendiendo la identificación? Entonces Jesús se identifica con nosotros, toma un cuerpo humano y como santo Él nos puede redimir del pecado porque Él no pecó. Ahora, para que yo, como Él murió por todos, identificado con todos, para acceder a la salvación, ahora yo de manera voluntaria necesito identificarme con Cristo. Yo me identifico con Él y al identificarme con Él, yo participo de todo lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Son puras identificaciones. Ahora, por eso dice aquí que si Cristo venció a la muerte y al pecado, yo también lo puedo hacer. Porque yo estoy identificado con Cristo en la cruz. En la cruz, cuando yo me identifico por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, espiritualmente yo también estuve en la cruz. Yo también morí con Jesús y también resucité con Él. Eso se llama identificación. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo aquí, que como Cristo venció al pecado, cuando yo pongo mi fe en Cristo, me identifico con Él y todos los beneficios de la redención me pertenecen. Entre ellos, que ya el pecado no se va a enseñorear sobre mí. Porque cuando estaba sin Cristo, yo tenía que pecar porque tenía que pecar. No tenía otra, pues. La persona cuando está sin Cristo Jesús en su vida, que es un incrédulo, que lleva su vida como él quiere, no tiene otra opción más que pecar. Porque está esclavizado por el pecado. El pecado tiene señorío sobre él y lo va a conducir por una vida pecaminosa. Y aunque digas que ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, de rato lo está haciendo. Y no porque sea mentiroso, que aparte sí, sino porque no tiene la libertad para decirle no al pecado. Esa es la condición del hombre natural que llama la Biblia. Pero cuando venimos a Cristo, esta palabra nos enseña que ya el pecado, no nada más perdonó nuestros pecados, perdona nuestros pecados, pero además le quita el poder al pecado sobre nosotros para que ya nosotros decidamos si pecamos o no. Ya el Hijo de Dios no puede decir, ay, es que no lo pude evitar. No.
Sí lo puedes evitar porque ya el pecado no se enseñorea sobre ti. Pero tú eres libre. Si quieres pecar y decides, lo puedes hacer. Pero no vas a pecar porque digas, es que ya no lo puedo evitar. No, pecas porque decides pecar. Esa es la gran diferencia. El incrédulo peca porque no tiene otra. El cristiano peca porque quiere. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el beneficio de la redención, uno de los beneficios de la redención. Ahora, ¿de qué nos redimió Jesús? Gálatas 3:13 nos enseña, Cristo, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Vaya usted a su Biblia. Vamos a estar viendo las escrituras. Ahí está. Gálatas 3:13. Fíjese lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Una de las cosas de las cuales Jesús nos redime es de la maldición de la ley. ¿Y qué decía la maldición de la ley? La maldición de la ley decía, si no obedeces a Deuteronomio 28 y 29, todas estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Maldito serás al entrar y maldito en tu salir. Maldita tu cama y tu arteza de amasar. Maldito la obra de tus manos. Serás cola y no cabeza. Pedirás prestado y te endeudarás. Sembrarás y no cosecharás. Construirás casas y no las habitarás. Y una serie de maldiciones que vienen por causa de la ley. Esta escritura dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa en términos prácticos? Que yo, por herencia familiar y generacional, he recibido maldiciones de la ley sobre mi vida. Cuando yo confieso a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo soy redimido de la maldición de la ley. Es como si Cristo dijera, ¿cuál es el pago para que Él sea libre de las maldiciones de la ley? Y Cristo pagó el precio, me puso en libertad y me dijo, nunca más las maldiciones de la ley te van a tocar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero no es de lo único. Mire, en Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 5:6, en adelante dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y fíjese lo que dice, porque fuiste inmolado. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión, fuiste inmolado? Se refiere al sacrificio de la cruz, ¿ok? Es el Cordero, dice, porque tú fuiste inmolado, y está hablando de un tiempo pasado. Y con tu sangre, que fue el precio del pago, la sangre de Jesús, nos has redimido para Dios. Pero fíjese de qué nos redimió. De todo linaje y lengua
pueblo y nación. De 4 cosas menciona ahí. Nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y esto parece trivial, pero no lo es. Cristo nos ha redimido, por eso le decía que tenemos que comprender el alcance de la redención. Ya vimos que de las maldiciones de la ley nos redimió, pero no nada más de las maldiciones de la ley. Nos redimió de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Cristo nos ha redimido de una forma completa. Nos redimió del pecado, que representa el estado de la muerte espiritual. Nos redimió de las maldiciones de la ley y nos ha redimido de la cultura también. Ya vimos que Él nos redimió de la muerte, nos redimió de la maldición de la ley, y en este último versículo, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, es una redención de la cultura. Fíjese de qué nos está redimiendo, de la cultura en donde nosotros estábamos insertados viviendo. Esa cultura se compone del linaje. El linaje es la ascendencia familiar, es tu historia familiar. Ese es tu linaje, tu historia familiar desde todos tus antepasados, tus tatarabuelos hasta tus padres. Esa es tu historia, ese es tu linaje familiar. En todo ese linaje familiar, seguramente ha habido personas que pecaron, que hicieron pecados horribles, que pactaron con el diablo, que quizá hicieron hechicería o se fueron a la hechicería, a la brujería, al satanismo. No sabemos todo el historial que pudo haber venido. Ese linaje trae una serie de maldiciones generacionales a tu vida. Porque dice la palabra en Éxodo 20, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Entonces, que Cristo te haya redimido del linaje, ahorita lo vamos a ver, tiene implicaciones, pero no nada más nos redimió del linaje, nos redimió de la lengua, de toda lengua, es decir, del lenguaje que nosotros usábamos, no nada más del español, sino de la forma en la que usabas el español. ¿Sí me explico? Y más el choco, ¿verdad? Y el veracruzano, floridos para el español, ¿verdad? Yo soy de Veracruz y me la sé de todas, ¿no? Porque es un lenguaje que habla y expresa mi cultura. Pero también de eso me redimió. Me redimió de mi pueblo, de mi núcleo social, y me redimió de mi nación, que es mi etnia e identidad nacional. Todo eso es lo que dice el versículo, que Cristo me redimió, que me sacó de ahí, pagó el precio y me ha dejado en libertad. Ahora, vamos a ver el linaje. ¿Qué significa ser redimido del linaje? El linaje está ligado a tu historia familiar. Todos tenemos una historia familiar de pecado. Nuestros ancestros, muchos de los cuales se han convertido en patrones de pecado familiar, de pecados generacionales. Pongo un ejemplo. Mi tatarabuelo era mujeriego. Ese le gustaban mucho las mujeres y tenía la esposa y tenía 2 o 3. El que le sigue de la generación también le gustan mucho las mujeres. Y al otro le gusta mucho las... Y entonces se ve un pecado generacional de infidelidad, de lascivia, que ha venido pasándose de una generación a otra.
O el tatarabuelo era un alcohólico, el bisabuelo alcohólico, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico y el hijo alcohólico. Y son pecados generacionales que se han pasado de generación a generación. Tatarabuelo golpeador, bisabuelo golpeador, abuelo golpeador, papá golpeador y el hijo, cuando tenga la esposa, golpeador. Porque hay una línea de pecado generacional, mis amados. Eso es lo que se llama el linaje, la historia familiar. No toda es mala, por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Pero me estoy enfocando en lo que es malo, porque es de lo que Cristo nos ha redimido. Las maldiciones generacionales, como los divorcios, como los suicidios. Hay líneas generacionales que en cada generación hay un suicidio o varios. O que hay enfermedades crónicas. El tatarabuelo murió de cáncer, el bisabuelo de cáncer, el abuelo de cáncer, el papá de cáncer y el otro le acaban de detectar cáncer. O la diabetes u otro tipo de enfermedades que van pasando de una generación a otra. Eso representa el linaje. Y cuando tú fuiste redimido, cuando se pagó el precio para sacarte de ese linaje, Dios anuló todo aquello de tu ascendencia familiar que te condene. Amén. No tienes, óyelo bien, no tienes por qué repetir la historia de tus ancestros. No tienes por qué padecer la enfermedad de tus ancestros. No tienes por qué pasar a tu generación y a las que vienen los pecados generacionales de tus ancestros, porque fuiste redimido de todo linaje. Amén. Esa es la implicación. Fuiste libre de toda esa ascendencia del linaje familiar que fue traspasado de generación en generación y que aún puede estar afectando a estas generaciones presentes. Pero el alcance del sacrificio de Jesús fue válido para rescatarte de ese linaje y de ese historial y anular ese historial en tu vida. Y cuando dice que fuimos redimidos de toda lengua, la lengua se refiere tanto al idioma como al tipo de lenguaje que se usa en ese idioma. Aquí hablamos español, ¿verdad? Y en Villahermosa, español choco, ¿verdad? Pero no todos usamos el mismo lenguaje. Todos hablamos español, pero no todos usamos el mismo lenguaje para comunicarnos. ¿Cómo era nuestro lenguaje antes de Cristo? De 10 palabras, 8 eran malas palabras, ¿verdad? Y más el choco florido, porque el choco no solo te dice 8, te las dice rapidito así, como para que no respire, ¿verdad? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo era nuestro lenguaje antes de Cristo? Y no solamente por las malas palabras, sino por el tipo de expresiones y palabras que salían de nuestra boca hacia las personas. Usábamos nuestro lenguaje para herir. Usábamos nuestro lenguaje para lastimar a otros. Usábamos nuestro lenguaje para menospreciar a otros, para condenar a otros, para impartir muerte en otros. Así era nuestro lenguaje. Hablábamos muerte, hablábamos tristeza, hablábamos depresión, hablábamos desánimo, hablábamos palabras violentas, airadas. Cuando
la Escritura dice que fuiste redimido de todo lenguaje, se refiere a eso. Hasta tu manera de hablar va a cambiar una vez que tú te conviertes a Cristo. Las palabras de muerte son desechadas por palabras de vida. Las palabras de violencia son desechadas por palabras de amor. Las palabras de desánimo son desechadas por palabras de esperanza, de fe. Y redimido de ese lenguaje, empiezas a hablar diferente. Porque hasta de eso te ha redimido el Señor. Amén. Y antes tenías un problema, ay, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Ese era tu lenguaje. Después de Cristo, dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temeré del hombre, porque Dios está conmigo. Tú eres mi sombra, mi mano derecha, Señor. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Cambia tu lenguaje, porque ya fuiste redimido de una manera de hablar. Una manera que hablaba muerte, que hablaba de desesperanza, es transformada en una manera positiva de hablar. Tanto así nos cambió el lenguaje Jesús, que en Mateo 20:21 le dijo a sus discípulos, de cierto les digo, fíjense que dice, les estoy diciendo la verdad. Si tuvieran fe y no dudan, no solo van a hacer esto de la higuera, porque ellos estaban maravillados porque un día iba Jesús caminando hacia una aldea y tuvo hambre y volteó y vio una higuera y dijo, voy a comer higos de perdido, ¿no? Y va y no encuentra ningún higo. Y yo creo que el Señor se frustra y dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Nunca más nadie coma fruto de ti. Y se fue. Y los discípulos lo siguieron. Al otro día que iban de regreso, cuando pasaron por ahí mismo, los discípulos ven la higuera que se estaba secando de abajo hacia arriba. Y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí fue donde Jesús les dijo, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeren, quítate y échate al mar, será hecho. Porque fue redimida tu forma de lenguaje. Se te ha dado un lenguaje de poder sobrenatural. El poder está en tu boca y en tu lenguaje. Y como hijo de Dios, dejas de hablar muerte, dejas de hablar depresión, dejas de hablar de desesperanza, te empoderas y empiezas a hablar vida, empiezas a hablar esperanza, empiezas a hablar paz, empiezas a hablar sanidad en la gente. Amén. Y dice que también somos redimidos de todo pueblo y nación. Somos redimidos de una sociedad, amados. Ser redimido de todo pueblo y nación implica tu pueblo, tu lugar local, pero también implica tu nación, tu país. De eso también eres redimido. Porque en ese pueblo y en esa nación hay valores sociales que están pervertidos por el pecado y por el mundo. Éramos parte de una nación, si bien rica de folclore, rica culturalmente en el arte y muchas cosas hermosas, que somos reconocidos a nivel mundial, pero les digo algo, esa nación hermosa también se adoraban ídolos. También había sacrificios humanos. En esa nación ha habido guerras y muertas intestinas en nuestra nación. Se ha derramado sangre, pero no solamente en los antiguos. En esta nación a la que pertenecemos es legal abortar. Es legal matar a los niños cuando están en el vientre.
En esta nación donde vivimos, se les permite a las personas del mismo sexo casarse, incluso adoptar hijos. En esta nación donde vivimos, nuestros gobernantes se corrompen, se asocian con el crimen, delinquen, se enriquecen de manera ilícita, mienten a la gente, se aprovechan de sus puestos de poder, no solo para enriquecerse, sino para fortalecer a los grupos criminales. Esta nación a la que pertenecemos, no se le hace justicia al pobre. Todos le prometen ayudar al pobre y los pobres siguen igual. Esa nación que en muchas leyes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. De esa nación y de esos valores corrompidos, Cristo nos ha redimido. Tú ya no eres ciudadano de México, eres ciudadano del cielo. Eso es lo que dice la palabra. Nos fue cambiada la ciudadanía y dejamos una ciudadanía terrenal que tenía una identidad nacional y hemos adquirido una nacionalidad celestial con valores celestiales. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de la redención? El propósito de la redención de Cristo fue tratar de manera radical con el pecado. No ponerle curitas, no ponerle medias soluciones. Pero sabes que muchas personas no pueden avanzar, no pueden progresar en su vida cristiana porque su pasado la sigue deteniendo, la sigue anulando. Hay personas que no pueden servirle a Dios porque siempre se están sintiendo indignos por su pasado. Hay personas que no reciben sanidad cuando se ora por ellas porque se sienten condenadas por su pasado y no se sienten dignas de recibir la sanidad. Hay personas que tienen dones preciosos del Espíritu Santo y no los usan porque se sienten indignos de usarlos por su pasado. Por eso es necesario que nos apropiemos, amados. Nos apropiemos por medio de la fe en la preciosa redención completa que Cristo hizo de nosotros y liberarnos de ese pasado que ya no nos pertenece. Yo quiero decirte algo, tu pasado no te alcanzará. Cristo ya trató con él. Amén. Dale un buen aplauso al Señor si quieres. La cruz fue precisamente para tratar con el pasado. La cruz trató con tu pasado. Mira, te lo pongo en palabras sencillas. En el momento que tú confiesas a Jesús, como lo hicieron nuestros hermanos aquí y como tú lo hiciste en su tiempo, cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, fíjate lo que pasa espiritualmente. El precio es pagado, tú eres redimido y tu pasado ya le pertenece a Jesús. Ya no te pertenece a ti. Dije, ya no te pertenece a ti. El enemigo
que va a querer poner tropiezos a tu vida, va a querer traer tu pasado al presente en tu vida. Y va a usar personas, tal vez las más cercanas, las que conocieron tu pasado, pues. Las que fueron lastimadas por tu pasado. Esas personas a las que menospreciaste, traicionaste, robaste y lo que le hayas hecho a través de tu vida y de tu pecado, esas personas te van a estar recordando tu pasado ahora que estás en Cristo. Movidas por el enemigo o movidas por su dolor o su deseo de no verte libre. Ah, que muy cristiano, sí. Y no te acuerdas de la otra vez que me pegaste. Y no te acuerdas de que anduviste con la otra mujer. Ahorita sí, muy cristiano. Y ya se te olvidó la otra mujer con la que andabas. Y el enemigo va a querer traer ese pasado. Y si el Hijo de Dios no tiene claro aquí y aquí la redención completa que hizo Cristo Jesús, va a caer en el gancho y en la trampa de dejarse engatusar por el enemigo y regresar a un pasado que ya no es de él. Voy a ir más allá. Voy a ir más allá. Tú no tienes, como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Oye bien lo que te digo, tú no tienes derecho de ir a recordar tu pasado si no vas con Cristo Jesús. No tienes ningún derecho de ir a tu pasado y remover cosas de tu pasado si no vas con Cristo Jesús. Porque ese pasado tuyo ya no es tuyo, es de Cristo. Así que cuando el enemigo venga y te diga, ay sí, y no te acuerdas de lo que hiciste, le tienes que decir, sí lo hice, pero ya no es mío, es con Cristo, ve con Él. Y lo que tengas que decir de mi pasado, ve con Cristo, porque Él lo compró con su sangre, ya no es mío. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Hoy, oye bien lo que te digo. Yo no sé cómo llegaste, pero sí sé cómo te tienes que ir. Tú te tienes que ir habiendo dejado tu pasado aquí. Ese pasado que te condena, ese pasado que te trae condenación, que te trae culpa, que te trae vergüenza, porque te lo están recordando en tu casa. Ese pasado se tiene que quedar aquí. No tienes legalmente derecho de seguir cargando con él. Cristo para eso fue a la cruz. Y yo te quiero decir una cosa, si Cristo fue a la cruz por tu pasado y tú te empecinas en querer seguir llevando tu pasado, ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús por ti? ¿De qué sirvió? Si vas a seguir con la condenación, vas a seguir con la culpa, vas a seguir batallando con las mismas cosas, entonces ¿para qué fue Cristo a la cruz? Redimir, pagar precio y no volver a ser esclavo. Tu pasado te va a esclavizar si tú no entiendes la redención. Pero si entiendes la redención, vas a vivir cada día una mañana nueva, porque lo de ayer ya le pertenece a Cristo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y pedirle perdón a Dios y recibir la limpieza que dice Dios. Porque todos pecamos, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y cuando tú haces ese ejercicio en tu vida cristiana, el enemigo no tiene por qué venir a traer condenación, ni siquiera de lo que hiciste ayer. Pero aquí no acaba todo. Primera de Corintios 3, 2 en adelante. Primera de Corintios 3, del 2 en adelante.
No, esa no es. Traigo mal yo la referencia. No es Primera de Corintios 3. Permítame. Le voy a leer la escritura. Traigo mal la referencia bíblica. Esa no es, quítala. Prometo buscársela y usted me puede ayudar aquí los electrónicos que tengo de este lado. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Búsqueme la escritura, porfa. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Eh? Ah, sí, 3:21 aquí es. 3:21, hijo. No vi el 1 al lado del 2. Estaba bien la referencia. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a analizar esto ya para cerrar el tema, por si todavía quedara alguna duda, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque ¿qué? Mire, yo creo que dimensiona el alcance de esto. Toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Esas son palabras del Espíritu Santo. Y Él nos está diciendo, no se gloríe ninguno en los demás, porque todo les pertenece a ustedes. Todo es suyo. O sea que parte de los beneficios de la redención, que no solamente me liberó del pecado, me liberó de las maldiciones de la ley, me liberó de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Además me dice que en Cristo Jesús todo es mío. ¿Pero qué es mío? Fíjase. Sea Pablo, verso que sigue. Verso que sigue. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y está hablando de los apóstoles. Está hablando de las personas que comparten el evangelio, de las personas que enseñan la justicia. ¿Sabe qué dice? Todos los que enseñan la palabra te pertenecen a ti. Fueron levantados para ti. Fueron levantados para tu bendición. Los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas son tuyos. Son tuyos. Es un regalo del cielo para ti. Aprópiate de lo que te dan, recibe lo que te enseñan, lo que te imparten, porque son tuyos. Fueron entregados del cielo para ti. Por eso dice en Efesios 4 del 11 que Jesucristo, Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para la preparación del ministerio. Son dones de Jesucristo, se les llama a esos 5 ministerios, dones de Jesucristo. Son regalos de Jesucristo para la iglesia. Entonces, ahí empieza a decir, todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, fíjate, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Se acabó el problema. Amén.
aquí hay algo muy interesante. Cuando habla del tiempo, regrésame al verso 22, por favor. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Y yo digo, ¿y dónde quedó el pasado? Porque el pasado ya no es tuyo, es de Cristo. Ya no te pertenece. Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que veas en los tiempos, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué no habla del pasado? Porque para Dios, tu pasado llevado en la cruz ya no cuenta. Ya no existe. Ni siquiera lo menciona ahí. Dice de cosas que te pueden separar de Dios. Dice, si tú lo entiendes así, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. O sea, está hablando de aspectos que te podrían separar del amor de Dios, ¿cierto? La muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente, lo porvenir te puede separar, lo alto, lo profundo o alguna cosa creada. Pero no menciona el pasado aquí. ¿Sabes por qué? Porque el pasado ya no te puede separar de Cristo Jesús. Amén. Tu pasado ya fue redimido, tu pasado fue tratado en la cruz, tu pasado le pertenece a Cristo, ya no te pertenece a ti, mucho menos a Satanás, para que lo traiga al presente y te quiera seguir atormentando con lo que fue tu vida pasada, que ya fue redimida por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros le estamos dando poder a algún evento nuestro, de nuestro pasado, puede afectar nuestra vida presente, mis amados. Y si eso está sucediendo, estamos negando el poder del sacrificio de Jesús. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente para tratar de manera completa y radical con nuestro pasado, en vano habría muerto. Si nosotros todavía tuviéramos que ir cargando nuestro pasado y lo que hicimos antes de Cristo, si todavía lo tenemos que seguir cargando, estamos perdidos, mis amados. Estamos perdidos, porque le voy a decir otra cosa: ya no habrá otro sacrificio por pecado. La palabra en Hebreos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, hizo un solo sacrificio y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Ya no va a venir Cristo a morir otra vez, ahora por tus culpas. No, Señor. Él vino y murió por todo, y de todo me tengo que apropiar yo por medio de la fe y decirle al chamuco: no más mi pasado. Ya no es mío, es de Cristo. Yo soy libre, mi pasado no me alcanzará. Amén.
Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Hoy tú te tienes que ir libre. Por amor de Jesús, valora el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él trató con cada uno de los pecados. Óyelo bien de todo tu pasado, pero también de tu futuro. Pecados que aún ni siquiera estás pensando el día de hoy en cometer. Pecados que ni por aquí te pasan, pero que en un futuro pudieras cometer. Ese también fue incluido en el sacrificio de Jesús. Y una vez que tú lo confiesas y te arrepientes de él y confiesas la sangre de Jesús, eres limpio. Cuando el enemigo quiere acusarte con Dios, y dice, pero ¿por qué lo ayudó? ¿Qué no viste lo que hizo? Es como si el padre le dijera, yo no veo nada en su pasado. Yo no veo nada en su pasado. Porque todo su pasado fue comprado por la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado por todos nosotros. Así que si tú estás luchando todavía con esas cosas del pasado, con lo que hiciste, es el momento. Hoy esta palabra la trajo el Espíritu Santo para ti, para que de una vez por todas recibas la revelación completa de la redención. Te quites esa mochila de carga que el enemigo ha querido poner en tu espalda y la dejes al pie de la cruz, que es donde debe estar, y te levantes y te prepares para lo presente y para lo porvenir, porque todo lo presente y todo lo porvenir te pertenece, según lo que acabamos de leer. Todo lo presente y lo porvenir. Tu pasado ya no te pertenece. Así que yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que hoy, en un acto de tu voluntad y de tu decisión, le entregues a Jesús lo que andas cargando de tu pasado y que no te ha dejado avanzar. Y lo dejes aquí y salgas por esa puerta sintiéndote como Cristo te ve, como el Padre te ve, limpio, puro y santificado, porque así te ve Él por medio de la sangre de Jesús.